Muy buenos días para todas las personas que nos están viendo desde América. Buenas tardes para España y Europa. Bienvenidos a esta nueva píldora semanal de Educación en Familia, iniciativa que, como bien saben, organiza la Fundación Familias Mundi. El título de la píldora de hoy es Desafío Educativo y Familia y será impartida por Sor Alba Arriaga Rivas. Me gustaría realizar una pequeña presentación de nuestra conferenciante de hoy. Sor Alba es hija de la Caridad de San Vicente de Paul, que siempre considera su mejor título, licenciada en Sociología y Ciencias Socioeconómicas, trabajadora social, diplomada en Doctrina Social de la Iglesia. Actualmente es la representante legal de la Unidad Educativa de la Providencia en Guayaquil. Ha sido secretaria general de la Confederación Interamericana de Educación Católica. Ha sido vicepresidenta del Consejo de la Oficina Internacional de la Educación Católica. Ha sido presidenta de la Confederación de Educación Católica de Ecuador. Fue delegada de la Vida Consagrada de América Latina y el Caribe en la 6ª Conferencia de Obispos de Aparecida y ha sido representante de la Fundación Familias Mundi en Ecuador, una colaboradora muy cercana y que es un honor para nosotros que hoy nos acompañe en esta iniciativa. Muy buenos días para usted, Sor Alba. Puede iniciar cuando lo desee. Buenos días en América, buenas noches en Europa. Gracias, Iván, por tu generosa presentación. Agradezco inmensamente a Familias Mundi y al doctor Agustín Docil por permitirme compartir un tema de tanta relevancia como es el de la familia. Buscando cómo desarrollar la temática de esta píldora, me encontré con una frase que es todo un desafío. El futuro pertenecerá a los que puedan leer este momento correctamente. Y en ella me voy a basar para tratar de desarrollar la temática muy brevemente en 3 aspectos. 1, una iluminación. 2, un medio. 3, sugerencias para la acción. Familia y escuela son 2 espacios privilegiados de generación y transmisión de valores. Espacios que interactúan entre sí y nos dan garantía de una auténtica educación. Hay que resaltar y reconocer en la familia el papel socializador preferente como espacio en el que se inicia el proceso educativo, como espacio en el que se educa con una finalidad implícita o explícita, aprender para la vida. Los padres son, lo quieran o no, los educadores fundamentales de sus hijos. Y no enseñan solo hábitos, destrezas o habilidades. Enseñan sobre todo un estilo concreto de vivir, de interpretar y de afrontar la vida. Actualmente, la existencia de diversos modelos de familia familiar y el funcionamiento de la familia moderna dificulta y condiciona, pero no justifica el fenómeno frecuente de inhibición de los padres del deber de educar a sus hijos. La tendencia predominante a concebir la infancia en términos de protección y de satisfacción, olvidando la necesidad de enseñar a afrontar las dificultades y de dedicar el esfuerzo que es inherente a cualquier tipo de aprendizaje y a una gran parte de las situaciones que se presenten en la vida de las personas. El hecho de haberse perdido casi totalmente la fuerza del ejemplo y del testimonio de la propia vida como valor fundamental en la educación de los hijos hace que muchos padres no se sientan referentes de sus hijos, con las repercusiones que esto comporta. La falta de seguridad de los padres en la utilización del no por motivos de debilidad y miedo de contrariar genera en los hijos comportamientos irracionales y puede derivar incluso en un egocentrismo enfermizo. No se trata solo de una educación teórica, sino de la práctica. Es decir, es necesario no solo educar en valores, sino de educar en virtudes. La diferencia es muy importante. Educar en valores
Es como enseñar a apreciar una buena música, escuchar a Beethoven, a Mozart y comprenderlos. Educar en virtudes es enseñar a tocar el piano o el violín, la guitarra o a componer sinfonías. Es decir, la virtud educa para poder obrar, para poder hacer uno mismo la obra de arte de la propia vida. Las virtudes nos enseñan un obrar excelente en comunión con otros. Educar es crecer y crecer es vivir. Por ello, la educación es vida en el sentido más auténtico de la palabra. Se podría decir, como afirma José Fernando Calderero, que la institución familiar se revela como un auténtico santuario de la vida humana, tanto en sus dimensiones materiales como en cuanto a la función educadora se refiere. El hogar es el mejor centro educativo y la mejor red social es la familia, constituyéndose en la comunidad formativa primera y principal. Se habla mucho de educación en valores. Es una frase totémica ante la que se inclina la opinión pública con sus líderes a la cabeza. Lo realmente llamativo es que nadie o casi nadie se detenga a concretar qué se entiende por educar en valores. ¿En qué valores? ¿En los tuyos? ¿En los míos? ¿En los que a cada uno le parezca? En muchas ocasiones se llama valores a los pseudovalores. Por ejemplo, la hipervalorada tolerancia puede convertirse en un antivalor cuando se tolera lo intolerable. Convendría reflexionar un poco sobre lo que debe ser tolerado. El error, evidentemente, todos cometemos errores y estos forman parte de la vida humana. Una educación en la que no esté permitido equivocarse es una mala educación que solo genera frustración, baja autoestima y resentimiento. Es en el seno de la familia donde se pueden aprender los valores y, más importante aún, incorporarlos vivencialmente. El papel de los padres no puede limitarse a elegir el tipo de colegio que quieran para sus hijos. Es una visión muy pobre de su importantísima misión. El colegio no puede ni debe sustituir a la familia. Estamos viviendo una crisis que nunca imaginamos, una crisis que afecta a todo el mundo. El coronavirus destroza nuestro orgullo y nos lleva a repensar lo que hacemos, cómo vivimos, cómo nos relacionamos con los demás y con la naturaleza. Una crisis, y como dice Pedro Zavala, hay dos formas de cerrar el futuro. Una es dejarnos absorber por el miedo y la otra es el fatalismo. Pero hay una postura más inteligente, la de afrontar el futuro, lo cual supone la creencia en nuestra libertad limitada, irresponsable y capaz de abrirse a la esperanza para abrir vía hacia una sociedad más fraterna y más justa. Educar con visión y en función de y para la vida es articular a la educación con las necesidades del ser humano, con sus proyectos, anhelos e ideales, para potencializar sus capacidades e inteligencias en función del crecimiento permanente, personal, colectivo y de la sociedad. Desde la concepción de la sociología educativa, de que todos educamos, es menester construir redes sociales educativas con carácter de coparticipación y corresponsabilidad. Se deben buscar alianzas estratégicas con los diversos actores y sectores sociales para aunar esfuerzos y potencialidades en la realización conjunta de los proyectos educativos, optimizando y focalizando recursos
en acciones y objetivos comunes. A la luz de estos criterios, quiero cuestionarme y cuestionarles. ¿Qué niño, qué joven estamos formando? ¿Qué familia estamos ayudando a construir? ¿Qué valores estamos promoviendo? Más concretamente, deseo enfocar estas respuestas desde el valor de la solidaridad, como lo sugiere el documento de Aparecida, numeral 337. No solo como virtud social, sino como parte de la familia cristiana, como parte de la identidad de nuestras escuelas, colegios y universidades. Solidaridad es una palabra latina, viene de solidus, una moneda romana de oro puro, algo que marca relación sólida, comprometida. Solo más tarde, el término solidaridad tomará el significado más preciso de adhesión a la causa del otro. Hay en este sentido tres rasgos que marcan y cualifican la adhesión. La compasión como capacidad de sentir el sufrimiento del otro. La incondicionalidad como capacidad de comprometerse ante las penas y necesidades materiales y espirituales del otro. La interdependencia como ámbito de crecimiento mutuo. El hombre entiende que si se aísla, se deshumaniza. La solidaridad entendida en su sentido más hondo y desafiante se convierte así en un modo de hacer la historia, en un ambiente viviente donde los conflictos, las tensiones y los opuestos pueden alcanzar una unidad pluriforme que engendra nueva vida, como lo dice el número 228 de la Alegría del Evangelio del Papa Francisco. Eduquemos para la solidaridad, que supone no solo enseñar a ser buenos y generosos, hacer colectas, participar en obras de bien público. Es preciso crear una mentalidad que empiece en términos de comunidad, de prioridad a la vida de todos y cada uno por sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Esta mentalidad debe hacerse carne y pensamiento en nuestras instituciones. Debe dejar de ser letra muerta para plasmarse en realidades que vayan configurando otra cultura, otra sociedad. Estos tres rasgos de la solidaridad están muy presentes en la realidad familiar y en cualquier escuela que se precie de ser humanística. Pero yo diría que es en la familia donde se dan de manera especialísima. En ninguna parte como en la familia los experimentamos con tanta fuerza. Se suele decir que una madre saca adelante a 5 hijos y que 5 hijos nos sacan adelante a una madre. Hoy es fácil justificar la ausencia y el abandono desde las exigencias de la vida, del trabajo, de las distancias, de los compromisos sociales y profesionales. Todo lo dicho me lleva a señalar la importancia de educar el corazón, desde la niñez, en actitudes de esfuerzo, generosidad, respeto, oblatividad y sacrificio. El otro no puede ser para nosotros alguien invisible. Tenemos que darle importancia, reconocerlo, valorarlo y al mismo tiempo valorar nuestra propia vida desde él. Yo estoy bien si hago las cosas bien, si logro que el otro esté bien, si estamos bien juntos. La crisis del COVID-19 es una oportunidad extraordinaria para cambiar. Algunos piensan que el siglo XXI inicia realmente en esta crisis y que tenemos una nueva oportunidad para el cambio vital, porque esta crisis nos enseña la importancia de abrazar a un ser querido,
y la relatividad de las prisas, del dinero, de la religión del consumo. Debemos lanzarnos al cambio, pues esta crisis debe ser el comienzo de una nueva forma de ver las cosas y de actuar en los procesos educativos para evitar la escuela del después con la pedagogía de antes, como expresa Muriel. La pandemia del coronavirus nos enseña la importancia del abrazo, de leer, de jugar, de disfrutar la vida y de aprender la inteligencia emocional. Por ello, en los procesos educativos hay que revalorizar el arte, la música, la educación física y la recreación. Materias que han estado relegadas por el currículo oficial y sobre todo educar para gozar y disfrutar la vida y para convivir. De allí que el sentir se aleje articulador de la educación. Al respecto, Francisco Gutiérrez dice que el sentir obliga a reacomodar e inventar los ejes sobre los que debe asentarse la educación. Uno de esos ejes, tal vez el más importante, es la vida. Muchas preguntas debemos hacernos para asegurar que la educación virtual promueva el aprendizaje. Pues como afirma Francisco Cabrera, que una clase sea online no significa que sea mejor, ni que sea innovadora, ni alternativa, ni significativa, ni nada. Una mirada tecnocéntrica supone que solo se necesita aprender a usar los programas disponibles para dictar el mismo curso de siempre. Es lo que se suele llamar la digitalización del fracaso. Es como echar vino nuevo en odres viejos que se romperán porque no pueden contener la energía liberada por la fermentación del vino. Entonces debemos lanzarnos al cambio, pues esta crisis debe ser el comienzo de una nueva forma de ver las cosas y de actuar en los procesos educativos para evitar la escuela después con la pedagogía de antes. En este contexto estamos llamadas a conquistar el derecho a una educación de calidad. Es decir, que brinde un aprendizaje con sentido. ¿Qué es lo que se debe aprender? Y adecuado, respetando la diversidad y a la vez la cultura de cada uno. Asegurar la dignificación y la profesionalización docente. No se trata solo de un profesorado altamente capacitado, sino también a que la ciudadanía y autoridades estén conscientes de que el futuro del país depende en buena medida de la labor de sus maestros. Descentralizar radicalmente el sistema educativo. La descentralización promueve una nueva distribución de papeles y poderes entre los actores institucionales preexistentes, de tipo territorial o no territorial, y trae consigo modificaciones profundas en el ámbito político, institucional, financiero, de la participación comunitaria y otros. Promover la investigación con el afán de obtener mejores resultados en el aprendizaje de los alumnos y fomentar en ellos la autonomía de sus conocimientos y dejar atrás el modelo tradicionalista. Asegurar la auditoría social. Para que exista una correcta gestión democrática, debe existir como elemento fundamental el control, pues se trata de organizar y vigilar que los recursos se ejecuten con la calidad respectiva. Quiero concluir esta intervención haciendo una invitación a educar con esperanza y confianza. La educación es un gran generador de equidad y tiene la posibilidad de democratizar una sociedad sin recurrir a métodos violentos. Como decía Mandela, la educación es el arma más poderosa para transformar un país.
Ella permite que la hija del campesino pueda llegar a ser médica. El hijo del peón de la mina pueda ser el jefe y el hijo de un agricultor sea presidente de una gran nación. Es urgente encarar una educación diferente, enseñar que vivimos en una tierra que debemos cuidar, que dependemos del agua, del aire y de los seres vivientes. La búsqueda de una vida más humana debe empezar por la educación, como señala Ernesto Sábato. Educar con esperanza, desde la esperanza y para la esperanza, es en los tiempos que corren una inestimable aportación. Queridos padres de familia, queridos docentes, tenemos un gran potencial en nuestras manos. Trabajemos con ahínco para convertirlo en realidad. Sintámonos apremiados a un proceso de conversión educativa, saliendo al encuentro de toda clase de periferias. Impulsemos una educación con creatividad, audacia y esperanza. Un sistema radicalmente diferente. Es la hora de cambiar el sistema educativo y rehacer este mundo. Cuando uno sueña solo, es solo un sueño. Pero cuando soñamos juntos, los sueños se hacen realidad. Quiero concluir dejándolos con unas líneas que sirvan de reflexión, dadas por el Papa Francisco a los participantes del seminario Educación Pacto Mundial el 7 de febrero del 2020. Comillas, hoy estamos llamados, de alguna manera, a renovar y reintegrar el esfuerzo de todos, personas e instituciones, por la educación, para hacer un nuevo pacto educativo, porque solamente así podrá cambiar la educación. Y para eso hay que integrar los saberes, la cultura, el deporte, la ciencia, el esparcimiento y la recreación. Hay que tender puentes de conexión, saltar, me permiten la palabra, saltar el chiquitaje que nos encierra en nuestro pequeño mundo y salir al mar abierto, global, respetando todas las tradiciones. Cierren comillas. Muchísimas gracias por su atención y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias, Soralba, por su exposición y por lo que ha compartido con todos nosotros. Queremos agradecerle su amabilidad y disponibilidad para acompañarnos en esta iniciativa promovida por la Fundación Familias Mundi. Agradecerles también a todas las personas que han participado en la sesión de hoy. Les esperamos en la píldora semanal del próximo jueves. Un cordial saludo a todos y que tengan un fantástico día. Gracias, y me permite, por favor, deseo unirme a sus palabras y felicitar en forma muy relevante y emotiva a Sor Albita Arriaga, porque ella es una eminencia como educadora. Felicitaciones.